Bueno, le damos la bienvenida al orador de hoy, Eduardo Hernández, que nos va a hablar de una introducción a los grupoides amplios y su homología. Así que, ¿estás seguido? A comenzar cuando quieras. Gracias por la invitación. Gracias por estar en Zoom y por internet. Bueno, yo quería hablarles de un trabajo que estamos haciendo con Willy, con Lini, y con Jim García, que fue poco de Willy acá en Buenos Aires, hasta hace poquito. Bueno, y mi idea es dar la definición de lo que es un grupo amplio y muchos ejemplos, tratar de convencerlos de que es una buena idea estudiar estas cosas. Y después hablar un poco de unas álgebras que tienen asociadas y la cuenta que hicimos, que básicamente es calcularle la homología de Hochschild y relacionarla con otros invariantes. Pero bueno, arranco por lo primero. Bueno, entonces, para mí, cuando digo grupoide, y ahora que voy a ser más preciso, me refiero a un grupoide topológico, o sea, a priori esto va a tener un espacio y va a contener un subespacio distinguido que va a ser localmente compacto y Hausdorff. Y lo que estamos pensando, digamos, hay dos formas de pensar esto. Una es que va a ser una categoría donde todas las flechas son inversibles, que uno puede pensar como que el espacio X va a jugar el rol de las identidades, que son algunas flechas distinguidas, que se identifican con los objetos, y después hay más cosas que son flechas que saltan de un objeto a otro, ¿no? Y otra forma de pensarlo, por y menos categórica, es que es un grupo, pero con una especie de operación parcial. La multiplicación está parcialmente definida. Pero en cualquier caso, el espacio X viene a jugar el rol como de las identidades en ambas fotos. Y G es como el espacio total que lo contiene. Identificamos directamente los objetos con las identidades. Bueno, y hay que Eh, poner. una cosa, ¿el que es localmente compacto Hausdorff es solo X o Es solo todo? X. O Sí, es sea, solo X y es importante. Hay bien, ejemplos, ahora tendría que pensar en uno, pero hay ejemplos donde G no Hausdorff es importante. Eh, ok. Ah, no es favor. puede no ser Hausdorff, sí, en principio. Bueno, una forma de formalizar esto, digo, una flecha arbitraria, hay que decir dónde empieza y dónde termina, y eso van a ser funciones continuas de salida y llegada. Y más todavía, para mí, los grupoides van a ser siempre lo que se dice tal, es que estos son nombres locales. ¿Vale? O sea que el grupoide puede ser quizás muy salvaje, pero localmente se parece a los objetos. Tiene la topología localmente como el espacio de unidades. Bueno, después hay que ver alguna noción de invertir las flechas, que sea compatible con la salida y la llegada, y alguna noción de composición. Y todas estas cosas deberían ser no solo continuas, sino compatibles entre sí, en el sentido de que si uno mira todo el paquete de estas definiciones, forman una categoría. Vayan, o sea, las composiciones asociativas, o si hay con las llegadas y las salidas y demás acciones que uno debe imponer. Bueno, entonces, hasta ahí la definición. Por lo menos una moraleja, o por lo menos una moraleja que yo escuché de la gente que está trabajando en grupoides y en estos grupoides en particular, es que hay que pensarlos como una mezcla entre grupos y espacios. Y eso es porque si el espacio es un solo punto, entonces es un grupo. Y no solo eso, como además la función del punto tiene que ser un pomio local, es un grupo discreto. También porque el espacio tiene que ser localmente homomorfo al punto, así que todo tiene que ser abierto. ¿Y ya? Bueno, por otro lado, en el otro extremo, si las unidades son todo el grupoide, entonces es un espacio, y ya, donde ya quiere decir, bueno, localmente compacto y Hausdorff porque lo pedimos. ¿Vale? Pero por lo menos bajo mis hipótesis, en los casos extremos tenemos un grupo o un espacio y en general tenemos una mezcla de las dos cosas. Bueno, en ese caso,
la salida y la llegada serían el mismo punto en el que estoy Sí, sería la parado. identidad. No. La inversa también es la identidad, todo Sí, es todo identidad. O sea, toda esa estructura, digamos, no importa de ninja, y en el otro caso, toda la estructura de la topología no importa. O sea, todos los objetivos continuos que no puse no estaban, y acá toda la parte de la composición y todo eso es la que no importa. Es como que a cada puntito le estás poniendo encima el grupo trivial, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, bueno, ahora en un segundo voy a decir algo que generaliza estas dos, pero es como eso. Y más en general, si uno tiene un grupo actuando en un espacio, que de vuelta, cada vez que escriba X, para mí localmente un body over, entonces tiene un grupo asociado, que se llama el grupo de transformación, eh, con probabilidad medio, esto apunta para el otro lado. Y que básicamente la idea es, bueno, ponemos el espacio como identidades y un puntito X, bueno, para cada elemento de G hay una flecha que cae en G por X. ¿Ven? Lo escribo en un segundo de las formulitas, pero la salida de un par Gx es X, la llegada es G por X, donde ahora el producto es de la acción, y la composición, bueno, si a G lo actúo por G a un X, me da G de X, actúo por G', bueno, era como actuar por G'. Claro. Entonces, cada vez que tenemos una acción, tenemos un grupo Y. Si actuamos sobre el espacio de un punto, es un grupo discreto. Y si el grupo es trivial, tenemos un espacio ya. Ok. Y esto se puede relajar un poquito. Y me interesa, aunque sea, decir que se puede y por qué, y en qué generalidad. Justo barrer la definición. Pues vengo escuchando. Ajá, Sí. Pero Ahí está. bueno, lo anterior se puede generalizar. A ver, lo que estabas escuchando. A un semigrupo. ¿Vale? O sea, el grupo lo vamos a cambiar por un semigrupo inverso, que es una condición técnica de la que preferiría hablar ahora, por lo menos, y una acción parcial. O sea, no hace falta que la multiplicación esté definida para todo S y X, podría ser parcialmente definida y el grupo podría ser un semigrupo. De esto me interesa un único ejemplo que quiero que pertenezca a nuestra lista de ejemplos, y es que si E es lo que yo llamaría un grafo, pero para inmersión cultural voy a escribir queer, y digamos que todo vértice emite alguna flecha, entonces vamos a tener una acción de un semigrupo en un espacio que es localmente compacto en Hausdorff, que son los caminos infinitos en el grupo. La hipótesis de que todo vértice emite una flecha solo para no preocuparme de que si agarro un vértice siempre puedo seguir y tener un camino infinito. Este es un espacio, si uno le da a los aristas la topología discreta, miro el producto, y un espacio compacto Hausdorff, estos son un subespacio ahí, así que va a estar todo bien. Bueno, y acá incluso en mi grupo, que de vuelta no voy a precisar del todo cuál es la operación, pero son simbolitos alfa, beta, estrella, donde alfa y beta son caminos finitos que terminan en el mismo lugar. Acá déjenme usar notación y poner R, bueno, también la función donde termina el grafo. Y la acción es parcial. Uno actúa en un camino que arranca en un cierto beta por algo que tenga la forma alfa, beta, estrella, y la acción es saco beta, pongo alfa. Bueno, a mí me interesa nombrar este ejemplo porque cuando más adelante nombre las álgebras que produce la construcción, agarro un grupoide amplio, sea lo que eso sea, y miro la álgebra asociada. Estas cosas se corresponden a las álgebras de Levitt, que son las que veníamos estudiando con Willy.
Al espacio base no le pedís ninguna hipótesis de conexidad ni nada. En principio, así como lo anoté, no, pero en un segundo va a ser probablemente todo lo que no esperarías en un espacio, totalmente disconexo, base de abiertos compactos y esas cosas. Bueno, depende de qué pretendes de un espacio. Pero si estás pensando en una esfera o algo, o una variedad, es Todo lo que... todo lo contrario. Pero bueno, ahora voy a enfatizar ese punto de por qué me interesan eso. Pero sí, es algo para tener en cuenta. Así eso yo. Bueno, no sé, para respetar el título, los grupos son muchos. A nosotros nos interesan los amplios. Que son los que se vienen llegando. Les doy la definición que necesita una pequeña definición antes, que en realidad es una definición que se usa en general en el contexto de los grupos, que es la de las disecciones. Un abierto es una bisección si cuando uno restringe las salidas y las llegadas, se vuelven homeomorfismos. Notar que, por la forma en la que lo escribí, ya son sobreyectivas gratis y ya eran continuas. Y además, tanto R como S eran nomios locales, y U es abierto, así que siguen siendo abiertas. En realidad, por todo el paquete de hipótesis que ya estaba puesto sobre las funciones, que sean nomios equivale a que sean inyectivas. Entonces, esta realidad se traduce en una condición bien concreta, que es, no hay dos flechas en U con la misma salida ni llegada. O sea, toda realidad se traduce a esa condición. Y lo que estamos pensando, si quieren, es como acá está el paquete de salidas de todo el abierto. Cada una de estas se corresponde con una única flecha del abierto, que se corresponde con una única llegada. Entonces, en realidad, este es mi grupoide. Así como los elementitos son flechas, esto lo podemos pensar como una especie de abierto en forma de flecha. Se agarra un abierto de llegadas y lo transporta a un abierto de salidas, un abierto de llegadas, y además van como en filita, ¿no? Cada una arranca en un punto y ya está determinada qué flecha es y está determinada dónde termina. Es un flujo laminar. Déjalo. Pero voy a decir que sí. Pero, No, porque va a ser totalmente desconexión al espacio, así que sí. Al menos para el grupo de tal, donde las raíces son ohmios locales, que directamente fue mi definición del grupoide, digamos, dejé el adjetivo de lado. Un hecho por el cual estas cosas son importantes, primero porque si estamos acá tenemos un control sobre las flechas muy explícito en términos de los objetos, con saber dónde arranca o termina algo, determinamos la flecha, pero además son base. Entonces además podemos controlar la topología con estos abiertos en particular, cosa que hace la situación más amena que en el caso general. Pero eso es solo consecuencia de que sabes que es localmente todo punto tiene un abiertito, así. O sea, que sabes que los SIR son es local, es algo más sutil. No, creo que no, ¿no? ¿Y Sí, por qué no, no? no hay nada de eso, lo que ¿Por una qué vez no? se inyectiva y después interaccionar con el que no trata Claro. bien y te quedas. Sí, 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 sí. No, no, bueno, pues como hecho, yo dije para meter alguna así. No, no, probablemente yo no estoy perdiendo nada. No, sí, es cierto, es cierto. En algún punto, en algún abierto, ese tiene que ser inyectiva porque es una local. Y si lo achicas más todavía, puedes pedir que R es simultáneo, es inyectiva y. Sí. Bueno, pero lo que sí es una hipótesis. Me duelen los músculos topológicos del cerebro, son muy queriendo los hijos.
decimos que G es amplio si tiene una base de bisecciones compactas. Acá es donde entra la rotura de toda esperanza de que sea conexo. Y además, con el perdón de la expresión, para mí compacto hoy implica T2. También es en el sentido Bourbaki compacto, es compacto y Howard, o cuasi compacto y Howard. ¿Era T2? Howard. Ah, Perdón, eso es porque no tenía mucha emoción. está bien. Sí, pero quiere decir, todo cubrimiento tiene un subcubrimiento finito y además es Howard. Eso es lo que para mí significa compacto hoy. Entonces, le estás pidiendo las bisecciones que sean abiertas y compactas. Abiertas y Y eso compactas. es lo que destruye. Abiertas por definición Claro, y compactas porque lo pido. amplitud. Lo de Howard no es algo que rompa las cosas, pero que sean abiertas y compactas al Sí, mismo sí, tiempo. Eso típicamente rompe la conexión. Y de hecho, bueno, habría que dar algún ejemplo de que esta lista no sea vacía. Che, Y si X es localmente compacto Howard y totalmente desconexo, por ejemplo, Q, y dije Q y que te escribo Q. Ajá. Y tenemos un grupo de ondas X, entonces este es amplio. O sea que realmente estamos mirando los espacios que son puede totalmente ser. diferentes. Bueno, y terminamos porque creo que sí. Perdón. Sí. Entonces, Sí, quizás puede ser. podemos cambiar el vector y agregar otro vector. algo que debería decir, debería haber dicho que al principio, es, por lo menos para mí, este proyecto fue para aprender estas cosas, así que, digamos, tampoco puedo decir con mucha autoridad ninguna de las afirmaciones, pero por lo que entiendo, una buena fuente de ejemplos a la que se le dedica mucha atención, y teniendo en cuenta este ejemplo, no es Q, pero sí el canto. El canto es totalmente disconexo, entonces, por ejemplo, cualquier homeomorfismo del canto da lugar a una acción de Z en el canto, y eso produce un grupo de Lie. También uno puede estudiar todos esos, el canto es totalmente disconexo, está por lo menos en las hipótesis de lo que puse. Y si uno relaja las hipótesis, acciones de semigrupos que actúan parcialmente y no sé qué, hay condiciones para cuando se satisface esta hipótesis. Yo solo quiero decir, me anoto por acá, que el único ejemplo en el que hay un semigrupo que anoté cumple. ¿No? ¿Sí? Este cumple ser amplio. El triangulito apunta hacia el actuado. O sea, es al revés. Al revés. Hay una acción, entonces va hacia el. Perdón. Quien actúa tiene la. Ahí va. Eh, También me mata el pánico escénico, pero en soledad lo puedo escribir. Bueno, entonces hasta acá medio que solo dije definiciones, déjenme decir algunas palabras sobre por qué estas cosas están siendo estudiadas o por qué pueden ser relevantes. Y después ya sí me concentro en algo que tiene que ver con homología de grupoides y con álgebra homológica en general. Bueno, yo tengo una pequeña listita de motivos por los cuales nos interesan los grupoides, algunas son más informales que otras. Me voy a concentrar en una que voy a escribir con más detalle, pero digamos, algo que ya dije, en general permiten entender, al menos en un sentido naive, sistemas dinámicos. Si uno piensa en un sistema dinámico como un espacio en el que actúa un grupo o un solo homeomorfismo, y además ahí adentro están todos los grupos discretos, todos los espacios localmente compactos y Howard, y además hay cosas mezcla que permiten entender cosas combinatorias como los grafos, también si uno tiene un grupo actuando en un grafo con un cociclo y no sé qué más.
toda esa lista de ejemplos está considerada en este universo, entonces ese es un motivo por ahí más pragmático por el cual nos interesa. Eh, En particular, cuando las espías, las álgebras que dependen del grupo IES, tienen en la lista a todas las álgebras del grupo para un grupo discreto, pero también álgebras que vienen más del área de álgebras de operadores, álgebras de Leibniz, esas cosas están todas en el mismo lugar. Bueno, pero un motivo quizás distinto por el cual estas cosas se vienen estudiando es el de los topological full groups. Bueno, son unos grupos que estoy a punto de definir y producen una familia en general, bajo ciertas hipótesis, con una forma de producir grupos simples con ciertas condiciones adicionales, que típicamente son difíciles de encontrar, y esto permite hacer una maquinita en la que uno tiene un grupo Y con hipótesis y produce, a cierto esfuerzo, grupos simples. Entonces, puedes suponer, por simplicidad, que es compacto, donde hay un grupo Y subyacente que lo tiene. Pero se cae con las bisecciones cuya salida y llegada es todo espacio al mismo tiempo. Esto es un grupo. Si tengo U y B paquetes de flechas, el producto es miro todas las posibles composiciones. La inversa es agarro todas las flechas y las invierto de a una. Total, estoy en un grupo E, así que todo es inversible. Y la identidad es precisamente el espacio de objetos. Y entonces, para hacer las hipótesis, estas son simples. Donde no quiero concentrarme en las hipótesis, además porque no tengo nada, pero sí quiero dejar una referencia que además nombra a muchas de las referencias en este camino, que es un paper reciente de Owen Tanner y Eusebio, ¿verdad? Que creo que es del año pasado. Creo que es, creo que esto lo determina la existencia de unicidad. Y a mí la introducción me pareció, digamos, muy linda de leer y ahí tiene un montón de referencias sobre esta historia de por qué estos son simples. Les doy un solo ejemplo. Perdón, un segundo, me perdí. ¿Cuál es la operación en este ejemplo? Agarrás U y B Sí, como y definís U por B como agarrar todas las cosas que están en U, todas las cosas que están en B, y cada vez que son componibles, pones la composición en la bolsa. Ok, ¿Vale? Entonces es como que multiplicás todo con todo siempre que puedas. ok. Y eso te da otra vez una sección compacta. Compacta debería ser porque es la imagen a través de la composición Sí. de un producto de compactos, restringido a donde Sí. puedes componer. Eh, Abierto tendría que pensar un momento si no es, en el fondo algo está pasando que hay un novio local. Por eso lo tendría que pensar. De por qué está Está abierto. bien, es la imagen de la segunda por toda la gente de la primera y son todos ohmios, entonces debería mandar abiertos en abiertos. Y la unión debería ser abierta otra vez. Algo así. Algo así, en el fondo debe estar la hipótesis, o sea, la hipótesis de novio local probablemente juega un papel. Ok. Tendría que pensar el detalle fino. Eh, Pero bueno, abierto tiene que ser por eso, compacto es más fácil, es la imagen de Sí. continua manda compacto sin compacto. Y el hecho de que sea una bisección, sí, ¿no? Porque agarras U y agarras B, agarras un elemento que esté en la salida de estos. Como las cosas tienen la pinta U compuesto con B, perdón, esto es incómodo, pero es primero una flecha de U y después una flecha de B. Entonces, lo que sea que está acá tiene que salir de un elemento de U. Ahora, hay una única flecha en U de donde puede salir. Y para que la composición esta esté bien, bueno, la siguiente flecha tiene que arrancar donde termina esta. Sí. Pero hay una única flecha de B que permite hacer esa composición. Entonces todo está como unívocamente determinado de a pasitos.
Más o menos. Si no termina de ver cuál es la nueva bisección, o sea, cuál es el nuevo abierto. Ah, lo defino. Esto es la función composición aplicada a U por B intersección. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Con el perdón de que U por B, que No, circulito, pero es eso. Agarras No, todo lo que está- agarras U por B, mirás todo lo que se puede componer de adentro y componés todo. no, está perfecto. Ahí. El hecho de que las cosas no se solapan tiene que ver con la hipótesis esta de que son bisexuales, entonces como que no está repitiendo. Bueno, entonces, inspirándome muy explícitamente en la charla de Owen, que creo que fue este año, si no fue el pasado, en el seminario de geometría conmutativa, yo recuerdo de su charla que él dibujó un triangulito que iba así. Yo no quiero un grupo que comparta dos de estas propiedades, entonces no es tan difícil, finitamente generado e infinito, uno puede poner z, finitamente generado y simple, puede poner un cíclico de orden primo, y simple e infinito, bueno, yo digamos, tendría que pensarlo, pero le creo. Primero, por ejemplo, puedo tomar el grupo alternante infinito. Pero en general, lo que decía en la charla es que es difícil encontrar cosas que estén en la intersección de las tres. Y de hecho, si no me acuerdo mal, el primer ejemplo de grupo finitamente generado, infinito y simple es de Hickman en el año 52. Y si uno pretende un poco más y quiere el primer grupo infinito, simple y infinitamente presentado, Mm. bueno, eso es más difícil. Y el primero es el grupo de Thompson D, que llega un poco más tarde, del 65. La definición original no la voy a dar, pero solo para, digamos, dar una pincelada de lo que es este área. Si uno mira el grafo que tiene un vértice y dos aristas, dos lazos, y mira el grupo asociado, creo que está bien, ¿no? Sí. Entonces, da el grupo de Thompson B. En particular, digo, los grupos asociados a estos grupoides dan cosas salvajes y interesantes. Y de vuelta, hay una moraleja que puede ser formalizada, por lo cual uno tendría que mirar en las referencias, de que típicamente con ciertas hipótesis son simples estos grupos, y con más hipótesis uno puede controlar, quizás no su finitud, pero condiciones de crecimiento, finitamente generado, finitamente presentado, ese tipo de cosas. Entonces, esto hizo que ganaran en cierto interés por este lado, además de otros motivos. Sí, ¿el grupo este fue dado de esta manera? ¿O coincide con esta construcción? No, coincide con esta construcción. La definición original, quizás algo sabe, yo sé que uno la puede definir como ciertas funciones que creo que van del intervalo al intervalo, y de a pedacitos tienen que ser lineales con pendiente de una fracción, una potencia de 2, algo por el estilo. Estoy siendo bastante informal. Pero esto, así como lo definiste en el texto de la definición original, eh, no te voy a mentir y decir que puedo reproducir la definición original del escribe. Pero va por ese lado. Para algunas funciones, para alguna condición sobre las pendientes de apelativos. Bueno, entonces, nosotros más bien, o yo personalmente llegué a esta historia porque venía pensando cosas que tenían que ver con estas álgebras de Leibniz, que no definí, pero tienen que ver con cuyos. Y las álgebras asociadas a grupoides las generalizan. Y entonces, cuando una vez que uno se interesa por las álgebras de grupoides, en general puedes hacer preguntas sobre qué invariantes las detectan o que detectan información sobre ellas. Uno de los cuales es la homología de Hochschild.
Y por lo menos cuando el grupoide es un grupo, esa es una pregunta clásica, ahora la voy a revisitar. La homología de Fauci de la esfera de grupo está explícitamente determinada por la homología del grupo y de algunos grupos asociados al grupo. Entonces, digo que en lo que sí quiero dar una definición de lo que es la homología de un grupoide, que es una extensión de la homología de grupos, y después contarles algunos resultados de cómo eso tiene que ver con la homología de Hochschild del álgebra de un grupoide, cosa que también puede definir. Y quizás este es un buen momento para preguntar cómo estamos de tiempo, dado que estamos un poquito después. 35 minutos más. ¿Cómo? 35 minutos más. Bueno. Bueno. Ok. Entonces, a partir de ahora, fijemos una lista conmutativa. Y vamos a definir, voy a definir la homología de grupoides como la homología de un cierto complejo explícito, aunque se podría dar otras interpretaciones. Y pretende generalizar a uno de los complejos explícitos que uno podría dar para calcular la homología de grupos. Ahí, lugar a lugar, los módulos son libres, con base tuplas de elementos del grupo. Entonces acá vamos a hacer algo un poco distinto, que va a tener en cuenta la topología. Y la forma va a ser esto. Entonces, si tenemos un espacio, voy a llamar CC del espacio a el siguiente subespacio de las funciones del Z en K, que está generado por funciones indicadoras de compactos abiertos. La definición así puede parecer un poco estrambótica, pero al menos si Z es Hausdorff, entonces esto coincide con las funciones del Z en K. Continuas, donde acá le ponemos la topología discreta. Y además de soporte compacto. Si me una función que es continua y de soporte compacto, pero llega un discreto, bueno, para empezar, la imagen tiene que ser compacta, ¿no? Porque la imagen es la imagen del soporte, unión del cero, si uno quiere. Entonces, si tiene soporte compacto, la imagen es un compacto en un discreto, es finita. Y una vez que uno sabe eso, con un poquito de trabajo, en definitiva, hay finitos abiertos donde vale un punto un valor en concreto, y termina siendo una combinación K-lineal de los indicadores. Cuando el espacio no es Hausdorff, tomamos esto como una definición y ya. Pero viene de ahí. De que en el caso Hausdorff son las funciones de soporte compacto de Z en el anillo discreto. ¿Bien? Bueno, en particular uno le puede aplicar esto a unos espacios en concreto. Que son las tuplas de elementos del grupo Y, pero que son componibles, ¿no? En el caso del grupo no hay nada que pedir, porque todas las flechitas llegan y salen a un punto fijo. Por lo menos en la perspectiva del grupo Y, ¿no? Son todas flechitas saliendo y llegando a un único punto. Acá hay que pedir una condición de compatibilidad. Es que una flecha sea compatible con la siguiente. Bueno, especialmente la misma cosa. Y esto es como cortar un subespacio de G a la N. Así que tiene una topología canónica inducida. Y podemos considerar este espacio vectorial que tiene sentido. Si G es un grupo discreto, es el módulo libre sobre las tuplas de grupos de grupo como una esperaría y generaliza de grupos. Pero en general es esta cosa. Y algo que vale de forma muy similar es que acá hay funciones que caen
en las tuplas de tamaño uno menos, se agarran en el evento, sí, bueno, o se olvidan del primero, o se olvidan del último, o multiplican dos seguidos, que para algo sabemos componer, pero bueno, ¿no? Creo que esto debería ser así. Bueno, entonces, esto créanme que induce algo entre estos espacios vectoriales. Es un poco sutil el punto, hay que usar que son los ohmios locales, las cosas para que esto sea un punto covariante, pero es cierto. Y entonces, bueno, Perdón, por ahí me perdí un segundo, pero no son espacios vectoriales, no son módulos sobre el anillo. sí, perdón, estaba pensando en el caso acá del cuerpo. No, está bien. Son módulos y típicamente no va a ser un cuerpo, o sea, aparece Z. Y, Así que recontra, sí, recontra. pero te quedan libres finalmente. No, No, en el claro, caso de grupo discreto sí, pero acá claro, no no, no, en necesariamente. general no. No, y de hecho, acá estoy improvisando un poco, pero esto creo que está en alguna de las películas de Jim Lee recientes. Creo que está generado por esas cosas, obviamente, por definición, y la relación que hay que imponer, creo que es esta. Que cada vez que tenés una unión disjunta de dos cosas, tiene que haber algo. Seguro que eso está, Eh, pero no, sí, claro, esta es gratuita. Creo que no hay otro. porque además Aparte es que es la única, no sé, estoy pensando por ahí. eso de alguna manera te dice que es como un colímite de cosas que son libres, pero que se pegan medio feo. Bueno, ok. Solo porque pensé que lo de espacios vectoriales era bueno, a fin de cuentas son libres siempre, y dije, no, no me suena. No, lo de espacio victoria es que estaba pensando en el caso del Sí, no, no, cuerpo, está y bien, que está bien. además está por lo menos lejos de mi caso pretendido, donde podría ser Z. Dale. Pero no suelen ser libres. No suelen ser libres y no suelen ser finitamente generados ni presentados, supongo. Es una buena pregunta que tendría que pensar, pero mi intuición diría que no a ambos. Seguros generados, o casi seguros generados. Pero bueno, podría estar equivocado. Es que como finalmente vas a producir cosas que son, o tenés un interés en el control de cuán grandes son y qué sé yo, No, sí, es una buena pregunta y además, digo, desde el punto de vista homológico, todavía no dije cuál es la homología, pero se puede imaginar lo que va a pasar en 2 minutos. Pero digo, esto viene, como en el caso de grupos, si uno quiere, de hacer una cierta resolución bar, donde está eso, pero con un más uno, claro. y después uno hace todo o algo así. Y algo que está bien en el caso de grupos es que el análogo de estas cosas, ahí sí son libres. No importa que sea K, ¿no? Porque es K, el módulo libre con Sí, sí. Tn. Entonces, independientemente del anillo conmutativo base, esos se portan bastante bien. Acá estos, hay que usar que son playos, y eso requiere igual una prueba que no es evidente de la definición. Pero a la hora de construir una resolución, de hecho, cambia un poco la prueba. No usamos que es una resolución libre, sino que es playa. Pero si tenés ese resultado de que, o sea, tiene toda la pinta de que eso es un límite inverso de cosas libres finitamente generadas, y creo que hay resultados genéricos que te dicen que algo así tiene que ser plagio. Creo que hay una, o sea, no me suena raro que sea plagio eso. Ok, bueno, voy a preguntar después de la charla más sobre eso, trataremos de saberlo. Ok. Pero bueno, a priori, esto es todo lo que puedo y quiero decir sobre CCGAN. Eso y el hecho de que tengamos funciones así entre uno y el anterior, nos da una especie de operadores de caras, sumamos alternadamente, como lo haría para la resolución bar, y le damos homología. ¿Ven? De todos los operadores lineales, así, y el borde va a ser asumo alternado. Bueno, eso define un complejo que llamo HG, y su homología es la homología que puede. ¿Vale? Mm. Sé que no estoy diciendo todos los detalles, pero es muy parecido a una vez que nos acá a la construcción del grupo.
Bueno, entonces, les doy 3 ejemplos antes de seguir. En el caso, otros grupos que vienen de grafos, déjenme anotarlos, que es sub E. Ahí está todo controlado por la matriz de adyacencia. En concreto, en dimensiones mayores o iguales a 2 no hay nada. Y después es algo del estilo núcleo con núcleo. Donde de vuelta hay unas hipótesis leves sobre el grafo para que esta matriz sea cuadrada, para sacar las pilas de las cosas que no emiten, no llegan precios y demás. Pero en definitiva, me quiero quedar con la idea de que acá todo está concentrado en si uno sabe quién es adyacente a quién, conoce la homología de tu cuadro. Después, el otro caso que habíamos hablado, que generaliza medio todos los otros ejemplos, era cuando tenemos un grupo actuando en un espacio, y ahí es la homología del grupo coeficientes en las funciones del espacio. No habría que pensar cuál es la estructura del módulo, de G módulo sobre este, pero tiene que ver con que G actúa en X. ¿Sabes? Y después, otro ejemplo, entre comillas, más bien un comentario. Que es un trabajo reciente de Jin Lee. Uno podría preguntarse cuál es la relación entre la homología de grupoide y la homología de grupos de este topological full group asociado. Y sobre eso solo digo unas palabras, unas keywords, porque a mí me parece muy interesante toda la maquinaria que está involucrada en relacionarlas. Entonces, en un artículo reciente, Jin Lee a un grupoide le asocia una categoría con unidad simétrica. De hecho, permutativa, o sea, con el estricto. Y una vez que tiene eso, sí, que creo que significa que el tensor es estricto y la asociatividad de todo es estricta. Nunca lo había escuchado. Bueno, Y bueno, eso tiene asociado un espectro de categoría. Y ahora uno puede hacer dos cosas. Puede mirar la homología del espectro. O puede mirar el espacio, el infinity loop space asociado al espectro. Y mirar la homología de eso. Y entonces, a riesgo de equivocarme, no voy a decir cuál es cuál, pero una es esta y la otra es esta. ¿Está bien? Y de vuelta, tampoco pretendo implicar con esto que yo sé definir todas estas cosas, pero lo que voy es que uno arrancó de acá, pasó a una categoría de modalidad simétrica que depende de las disecciones, de ahí ya es un espectro de categoría y empieza otras cosas y está relacionado con un montón de temas distintos que parece que están buenos. ¿Hay algún tipo de mapa entre las dos homologías o no necesariamente? No que yo sepa, pero es realmente un no que yo sepa. Podría ser que incluso haya uno por motivos formales y yo lo desconozca. Está. Eh, una no. Bueno, ya no, básicamente. De arreglador de funciones, de arreglador. No, pero digo, los dos que está tratando de enfrentar el HDP. Claro. Es como que hay una flecha que es básicamente evaluar. bueno, vamos a estar así convergiendo a algún teorema en concreto. Como decía, para el caso de grupos, uno podría preguntarse la relación entre la homología de grupos y la homología de Hochschild del álgebra del grupo. Entonces,
queremos hacer eso para grupoides. Para eso que tengo una álgebra, y lo que yo digo es que las funciones, Mm. al menos para nuestra definición de funciones sobre G, como en G sabemos multiplicar, acá también se vuelve una álgebra. Bien. La multiplicación es una suerte de multiplicación de convolución. El hecho de que esta suma sea finita tiene que ver con el hecho de que los soportes son compactos y demás, o por lo menos que esto generaliza o pretende limitar a las cosas del soporte compacto, así que pueden crear una cosa bien definida, al menos para la hipótesis de G amplio. Y bueno, si G pasa de cursiva a imprenta, entonces la álgebra de grupo. Si tenemos el grupo Y asociado a un grafo, tenemos el álgebra de G. Bueno, se concentró en comparar estas dos cosas. Y disculpa que te moleste para con esta vuelta, que tengo el tiempo desplazado. Tengo 10 minutos. Sí, vengo incluso. Qué envidia, a mí me gustaría venir de mis charlas. ¿Cuánto tiempo tengo? El doble. Normalmente es, te pasaste bien. No, ya, claro, ya tendría que haber terminado. Estoy haciendo este gesto hace bien. Claro. Ok, bueno, teniendo 10 minutos, creo que voy a empezar un poquito al revés y digo primero que pasa en el caso de grupos, porque es lo que ordena por qué tiene sentido el teorema y cómo empezamos a probar las cosas. No es que se nos ocurrió una estrategia porque sí. En el caso de grupos, uno tiene que la analogía de Hochschild de cada vez que es, bueno, es, para empezar, como sumando directo tiene la homología de grupos, pero faltan cosas. Y ahora vamos a explicar, pero en realidad esta suma, esto ya está adentro, como sumando, lo distingo porque es una en particular, que es el grupo original con el que uno empezó, pero la idea es así, ¿qué actúa en sí mismo conjugando? No, entonces eso parte en órbitas, cada órbita es una clase de conjugación, y para cada órbita uno puede mirar el estabilizador asociado, que es el centralizador, que vive dentro del grupo. Entonces uno controla esto con no solo la homología de G, que, si no me acuerdo mal ahora, es el centralizador del 1,
sino con todos los demás. O sea, realmente, en principio, necesita todos los demás. O sea, que es HHKG, es HG como una morir. Podría esperar de forma ahí, sino que faltan cosas. Bueno, y... Sí, pero pasa que HG con coeficientes de calma. Sí. O sea, acá. Bueno, y les cuento un poquito de la idea de la demostración. Es probable, por la naturaleza de este seminario, que muchos de ustedes quizás conozcan de cuenta, pero mi intención es decir la idea general simplemente para resaltar qué tuvimos que generalizar en el caso de grupoides y cuáles son las dificultades. Pero la idea es más o menos así. Uno, para calcular el lado izquierdo está mirando unas n+1 núcleos del grupo. Y el borde del complejo asociado involucra, bueno, ser el producto de dos cosas consecutivas, pero también involucra multiplicar el último por el primero. No, hay como una cierta cuestión de ciclicidad. Entonces, una observación es que casi todos los bordes expresaron el producto de los elementos. Entonces, si uno concatena dos seguidos, el producto, si uno lo lee de izquierda a derecha, sigue siendo el mismo, salvo para el borde este. Eso arruina esa propiedad de invariancia. Pero lo que seguro pasa, si uno hace una pequeña cuenta, es que la clase de conjugación del producto es preservada por todos los bordes. O mejor dicho, por todas las operaciones de carga. Entonces, cada clase de conjugación, si uno mira las cosas cuyo producto cae en una clase de conjugación fija, eso determina un subcomplejo. Porque es invariante por cada una de estas operaciones. En principio no querría por ahí fijar que el producto es una cosa estrictamente fija, pero eso no anda bien porque esto rompe esa relación. Si uno se pasa a clases de conjugación, ahí está todo bien. Y una vez que uno hace eso, fijada una clase de conjugación, bueno, ahora como que si yo tengo n+1 cosas, pero sé que el producto cae en un conjunto fijo, entonces medio que el complejo lo podemos partir en un montón de homologías con coeficientes en G, o sea, le bajamos uno a la dimensión, una vez menos parámetros, pero dando vueltas tiene que estar el elemento de la clase de conjugación que completa a n+1. ¿Está bien? Como que dijimos, bueno, quiero hacer producto de todas las cosas, cae en alguna clase de conjugación, con n-1 elementos y ese que complete, te consigo esta tenemos uno de acá. Y después, bueno, estos terminados estabilizadores por algo general de grupo y fundados todos pedacitos, bueno, se consigue tener. ¿Ven? Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Vos estás tomando grupos finitos ahora? Perdón, Andrea, creo que preguntaste algo, pero yo no estoy escuchando desde acá. Digo, estás tomando grupos finitos ahora. En principio no. Pero algo, no me acuerdo cuál era las hipótesis de lo de Burgelea, pero va, no sé. Es posible que en el paper original de Borrelea haya alguna cosa más que estoy diciendo que es ideal acá, o sea que se está haciendo cero, pero si no me acuerdo mal, debería revisarlo en el libro de lo de revisita esta cuenta y creo que no le pide hipótesis al grupo, me parece, pero parece equivocado. Sí, no sé, no me acuerdo. En principio yo creo que por lo menos lo que hicimos no pretende ninguna hipótesis de finitud y se supone que generaliza esta.
Pero bueno. Ok. Bueno, entonces, una cosa que hubo que hacer y que es inesperable, pero nos llevó más esfuerzo del que pensábamos en un principio, es que así como uno quiere una resolución amigable, por lo menos en términos de cuentas formales, me gustaría tener una especie de resolución vana o algo por el estilo, donde en lugar haya n más 1 duplas de cosas del grupo y componibles. Y la diferencia entre esto y tensorizar el álgebra consigo mismo varias veces, decir que son cosas sean medio la misma, nos llevó un buen rato, y algunos resultados que encontramos recientes eh, de Miller, Alistair Miller, sobre cómo se forman los módulos sobre este tipo de álgebras, pero en definitiva, con cierto esfuerzo uno puede calcular esto a través de n más un duplas del grupo I, pero que son cíclicamente componibles, como lo que había en un principio. Ahora, la topología juega algún rol, pero un resultado que tenemos, por ejemplo, es que si G es Hausdorff, entonces la homología del grupo I es sumando directo. O sea, por lo menos la primera parte de lo que está ahí dice lo mismo. Pero acá, bueno, aparece una hipótesis dando vuelta. Después nos llevó bastante esfuerzo pensar hasta qué punto no podía controlar el resto de los humanos, o lo que sea que sobre, no sé, el complemento del factor. Y eso requiere un poco más de trabajo y un poco más de hipótesis. En general, no tenemos un resultado general, no sé si es cierto en general, pero tenemos una hipótesis que es, si uno mira todas las flechas que arrancan y terminan en el mismo lugar, y pide que al quitar los objetos esto sea discreto, entonces tenemos cierto control. ¿Por qué aparece esta cosa de acá? Porque eso es medio el análogo de hacer el producto de todos los elementos del grupo I. Lo que uno sabe es que si tiene tuplas componibles, digamos, en forma circular, y hace el producto de todos, entonces va a conseguir algo que sale y llega del mismo lugar. Y es medio un análogo del producto de elementos del grupo, en el caso del grupo. Y puede controlar la generalización de las clases de conjugación acá. Bueno, y en ese caso, podemos controlar lo que sobra, y de vuelta, acá estoy siendo un poco inespecífico, pero en definitiva van a ser unos centralizadores, unas ciertas acciones de conjugación sobre un montón de grupos. No importa tanto el indexado, pero los grupos son justamente pararse en un objeto en concreto y mirar las flechitas que salen y llegan de ahí. Eso sí es un grupo honesto, en el cual uno puede mirar las clases de conjugación y los centralizadores. Bueno, en definitiva, todo lo que sobra se vuelve como una generalización del caso discreto, al menos
con estos discretos, que para algo lo pedimos. Y también, digo, solo informalmente, tenemos algunos criterios para los casos en los que un semigrupo actúa en un espacio. Esto se satisface viendo cómo es la acción explícitamente. O sea, no es solo una hipótesis ad hoc que ahí quedó. Podemos producir algunos ejemplos en los cuales se satisface. Tengo una consulta. Ahí en esta sumatoria grande, no corre X. O sea, es independiente del X, el grupo que obtenés para cada X es el mismo. No, en realidad están pasando un montón de cosas. Lo que hago es, digamos, lo que hacemos. Acá adentro vive X y sobran cosas. Sí, ¿Está bien? Este es discreto. sí. Además, acá las cosas igual, digamos, los objetos ofrecen. Si querés, lo que está pasando en realidad es que si vos mirás acá todas las unidades de golpe, entre sí se conectan Mm, por flechas. Te quedarás con unos representantes de esa relación de equivalencia. ¿Está bien? Que es como una noción de conexión, pero de flechas, Sí. no topológica. Y para cada una de esas como componentes conexas de flechas, mirás todos los centralizadores, entre comillas, pero mira que los centralizadores del 1 no están todos como agrupaditos acá. ya. Porque esto es, hay una definición más general de homología de grupos con coeficientes en esto. Y todas las otras cosas que te sobran, que son todos los centralizadores no triviales de cada una de esas cosas, están como todos agrupados acá. Pero hay dos indexaciones cruzadas dando vueltas que no estoy anotando. Ah, A lo que veo es que, bueno, esta es la parte que uno puede controlar y quiere además que dependa de la topología, porque el grupo la tiene y uno quiere detectarla. Y si el resto es discreto, que a veces sucede, todo lo demás es igual en el caso de grupos, ya, con cierto esfuerzo. ya. Bueno, y una última cosa. Bueno, del lado izquierdo, vamos a caso de grupo, esto es un objeto cíclico, o bueno, en realidad, esto viene de un objeto cíclico, ¿no? Un objeto simplicial, que además tiene unos operadores cíclicos en primer lugar, que son compatibles con los modelos simpliciales y demás. Entonces tiene sentido hablar de su homología cíclica. Y la homología de grupos es un sumando directo, que además proviene de un complejo, que tiene una acción cíclica y demás. Entonces, para el caso de grupos, uno puede entender cómo es la homología cíclica del objeto que calcula la homología de grupos. Y para grupoides, tenemos el mismo resultado, que es esto seguro se puede mejorar un poco más a nivel de complejo, todo pensar cuál de todas las relaciones quiere poner, si cuál se hizo más prima o niveles motórica. Así que prefiero no equivocarme. Pero el punto es que del lado izquierdo, esto, perdón, ahora sí tiene sentido. Del lado izquierdo tenemos la homología cíclica y esto es agarrar la homología, le sumas un desplazado por 2, le sumas un desplazado por 4, le sumas un desplazado por 8. Y de vuelta, mira que lo que hicimos acá vimos la cuenta en el caso de grupo, la miramos del enfoque de las relaciones que están por el libro de digo que adaptar un par de cosas técnicas sobre la álgebra homológica, sobre este álgebra en particular, porque no es unital que uno quiera hacer álgebra homológica relativa a una subálgebra conmutativa que tiene adentro, que tampoco es unital, pero digamos que quiere resoluciones por módulos en ese sentido, donde nada es unital, pero tiene unidades locales, hubo que hacer algunos tecnicismos eh, para ajustar las cosas de cronológica, pero después digamos que esta parte, para unos datos, sigue el camino del caso clásico. Y bueno, algo de lo que no llegué a hablar hoy, y sería todo un capítulo, es que uno puede entender esto como puede calcular la homología de Hochschild si sabe la homología del grupoide. Algo que hicimos es al revés. Si uno sabe que la álgebra del grupoide tiene una representación muy concreta y puede calcular la homología de Hochschild de forma explícita, se produce una máquina de calcular homologías de grupoides, que quizás no eran conocidas, pasando por homología de Hochschild.
O sea que, digamos, las dos, la igualdad de ida de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en ambos casos tiene contenido. Y creo que eso es más o menos todo lo que tenía que ver. Súper seguido, estuvo muy interesante. ¿Hay preguntas? No, salvo de decir que Burguería no es muy claro con sus hipótesis en el paper, pero parece pedirle que el grupo sea discreto. Esa es la hipótesis. Porque lo dice al principio del paper y después nunca más lo vuelve a decir, pero después vuelve a hablar el mismo grupo que era discreto, así que bueno, no sé, algo así. ¿El grupo sea discreto? Eso es lo que, o sea, aparece al principio del paper de Burguelea la condición de que el grupo sea discreto y después no lo vuelve a nombrar en el resto del Discreto en el paper. sentido de que no es topológico. O sea que la topología es trivial. Supongo, tampoco lo aclara, así que Ok, eh, en ese caso, creo que no rompimos nada porque nuestros grupoides, los amplios, en el caso de grupos, son grupos discretos. No hay, en ese caso, la topología no puede contar. Pero yo creo, de vuelta, no quiero equivocarme, pero me parece que cuando en el libro de Lodé, cuando trata del artículo de Borrelea, la forma en la que lo escribe, creo que no hay hipótesis sobre el grupo, más allá de que es un grupo sin topología. Pero podría estar equivocándome. Puedo volver a mirarlo, no más allá de que se me haya pasado algo. Eh, pero miramos el artículo original y después miramos en esa referencia en concreto. ok, ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecemos seguido una vez más. Ya, Guido.